esta no es una clase fácil. A mí no me gusta llamarle clase, porque en verdad Lacan está generando cosas todo el tiempo. Acuérdense siempre de dónde empieza el seminario 11. Cómo aproximar al psicoanálisis algo que sea una ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se lo pueda tomar en serio. Que no sea la vocación humanista de cada psicoanalista dentro del consultorio. A ver cómo hace para mejorar la vida humana. El psicoanálisis no es eso, de ninguna manera. Aunque lo es muchas veces, yo lo sé, cómo se hace del psicoanálisis una ética del bien, hacer el bien, ayudar a las personas, interesarse en sus dramas. Y mientras hacemos todo eso, estamos muy lejos de tocar el lugar donde la gente se enferma, para decirlo muy cortito. Bien. Voy a empezar la reunión de hoy. Siempre mi seminario se llamó reunión, porque seminario quiere decir donde uno pone algunas semillitas a ver si producen algo. Se me ocurrió empezar esta reunión de hoy con la página 85, que es el final de la clase que vamos a ver hoy, o de la reunión que vamos a tratar hoy, o llamémosle clase convencionalmente, donde están las respuestas. O sea, después del desarrollo de esta clase de Lacan, un señor que asiste a la reunión dice lo siguiente: ¿en qué medida en el análisis debemos hacerle saber al sujeto que lo miramos? Es decir, que estamos situados como el que mira en el sujeto el proceso de mirarse. Gran disparate toda la pregunta. Ni el analista está ahí teniendo que mirar al sujeto, le llama sujeto, la persona, está hablando de la persona. Solo se puede mirar, hacerle saber al sujeto que lo miramos. Es totalmente equívoco esto. Dice que estamos situados como el que mira en el sujeto el proceso de mirarse. No, un análisis no tiene que ver con esto, absolutamente nada. Y Lacan desarrolla una respuesta, que ustedes seguramente ya la leyeron, y ahí es donde dice algo. Yo acá intento discernir cómo se presenta la Tigé, esa Tigé que nos trae tantas preguntas, cómo se presenta la Tigé en la toma visional. ¿Qué es la toma visional? La captura del mundo que hacen los ojos. ¿Cómo entra la Tigé en la captura visional? Mostraré que el punto tíquico en la función escópica se encuentra a nivel de lo que llamo la mancha. Y ya pasamos de la Tigé al punto típico. No es lo mismo. Veníamos hablando, es decir, acá viene hablando de lo real y de golpe corta la pulsión, ya la veremos más adelante, dice, pero el punto típico ya es algo pequeño. Es el encuentro con algo puntiforme. Es como si Lacan hubiera cambiado de escenario. Dejó de clamar por lo real, que va a tener en su vida de analista todo el interés hasta el final de sus días, y deja eso descansar. ¿Por qué? Porque primero hay que pasar por el fantasma. La neurosis no está enchufada a lo real, la neurosis está enchufada al fantasma. ¿Y qué es el fantasma? Y entonces
Ahí es donde hay que detenerse ahora. Y entonces vamos a hablar de la parte que le toca en el fantasma al objeto A, mirada. Pero para eso, Lacan viene trabajando con el objeto A desde hace muchísimo tiempo. ¿En qué punto se encuentra del tema del objeto A? En este, que es el que vamos a ver hoy. Entonces, yo quería leerles una frase que escribí, porque venimos hablando de la verdadera realidad, y la verdadera realidad es lo único que nos interesa en la experiencia analítica. Cuando alguien me escribe y me pregunta por qué es la presencia del analista, ahora con la voz, el oído, la imagen, todas estas artilugios que estamos empleando, gracias al capitalismo digital, estamos usando todo este tipo de artilugios. ¿Para qué? Yo creo que la presencia del analista no es la persona del analista. La presencia del analista es justamente la que abre la dimensión de la otra escena. El analista está escuchando, y desde el primer día, para ver qué hay allá, más allá de lo que le dicen. O más acá, no importa. Es otra espacialidad, es una topología de la cual todavía no estamos hablando. Pero efectivamente el analista, ¿cuándo hay analista? Cuando podemos. ¿Cuánto tiempo nos quedamos enredados con las palabras, las historias? Y a veces no enredados, a veces hay que escuchar mucho. Como dice Lacan en el seminario de la transferencia, el analista tiene que ser el amante, en el sentido de que está ahí para ese que le está contando a uno su vida. Pero mientras ese le está contando a uno su vida y creyendo que el analista está tan interesado, tan amorosamente interesado, ahí se genera el amor de transferencia. El analista está, como siempre lo digo hace muchos años, guardando, tiene dos bolsillos mientras escucha las historias que nos traen al principio, a veces son historias muy densas, hay que escucharlas con cuidado, con atención, y tener dos bolsillos. En uno va guardando los detalles, los elementos, la otra realidad que vislumbra, que percibe. Pero en el otro bolsillo está el discurso analítico. Eso dice, pero ¿de qué goza? Y esa es la pregunta con la cual se recibe a un propuesto paciente, a un consultante, cuando la travesía del propio análisis lo permite. Si el propio análisis no es un análisis, si no entra en esa dimensión donde verdaderamente el fantasma pueda presentarse como tal, porque el fantasma se presenta en todo lo que nos dicen, pero cuando algo de eso se pueda leer, cuando algo de eso se pueda extraer, ahí es donde la experiencia se va a convertir, donde el encuentro se va a convertir en experiencia. Entonces, esto que les decía, la verdadera realidad es la que nos interesa en la experiencia analítica. ¿Cuál es la posición del analista cuando puede serlo? Cuando le sale, cuando eso puede funcionar, lleva mucho tiempo. ¿Es lo único que busca el analista? ¿La verdadera realidad? ¿Dónde está la verdadera realidad? Evidentemente no está en lo que nos están contando. Esa verdadera realidad es la que el analista, gracias a su análisis, descubre, percibe, vislumbra en lo que le están diciendo. Y ahí su intervención va a ir ahí. Ahí va a ir. Ah, pero fíjese, dijo esto y también esto. ¿Cómo va? O se queja de las desgracias del amor. ¿Qué hace ahí?
todo el arte, porque eso no dejó de ser nunca un arte, el arte del analista, es servirse de la transferencia, de eso que se va tejiendo en la presencia, sea telefónica o la que sea, es la presencia de algo. La presencia del analista es la presencia de la hendidura. Y esa es la hendidura que va a practicar, por teléfono, por mail, por cualquiera de los medios. Esta semana me escribió un joven, me escribía por mail, me escribe por mail cada tanto, y me manda todo un mail muy largo. Y yo le digo que no sabe si se va de viaje o no, es toda una situación, ¿cierto? Y yo le escribo muy amablemente diciéndole que no están dadas las condiciones para que él se analice por mail. ¿Sí? Pasan 2 o 3 meses, recibo una nueva comunicación, me dice, me molestó mucho su correo, no lo entendí. Y a continuación, no solamente pone en su lugar aquel mail, sino que hace un trabajo analítico en el nuevo mail. Aquel le había caído mal, hasta que comprendió. Entonces, es un sujeto que viaja mucho, ha venido durante un cierto tiempo a verme, cuando podía estar acá. Y de golpe ahí se produjo algo, entonces yo le dije que... Auxiliary input mode. Alguien tiene que cerrar el micrófono, parece. Se había producido algo del orden del análisis en ese mail. Entonces, insisto, la verdadera realidad es la única que nos interesa a nosotros como analistas. ¿Qué es la verdadera realidad? Dice, y estoy pensando en por qué Lacan vuelve todo el tiempo al sueño que nunca se analizó, padre, no ves qué hago. ¿Y por qué lo repite? Pero ya son 4 o 5 veces, no una, en este seminario. Porque es la verdadera realidad, analizada o no. La verdadera realidad es algo que le sucede a uno solo, absolutamente incomunicable, porque por mucho que ese hombre diga... Hay micrófonos abiertos porque se me interfieren con la voz mía. Si pudieran cerrar sus micrófonos sería mejor. Entonces, digo que esta otra realidad, este orden de realidad, este otro orden de realidad que Lacan desarrolla de 1000 maneras, ese otro orden de realidad es la única que da cuerpo a lo que se presenta sin sustancificarlo. Cuando hablamos del sujeto, no es sustancia alguna el sujeto. El sujeto interrumpe la cadena en lo más frágil de un binarismo, se mete. ¿Y de dónde viene el sujeto? Se necesitará mucho tiempo para que Lacan diga que el sujeto es efecto del significante, ya lo viene diciendo. Pero ¿cómo es eso de que el sujeto es efecto del significante? Ahí está el ultimísimo Lacan. Es muy difícil entender cómo es que se produce un deseo causado de tal manera que un sujeto va e interrumpe la cadena significante. Nosotros no estamos haciendo lecciones universitarias. Yo esta mañana pensaba, ¿cuál es la dificultad de leer a Lacan? Que cada seminario que leen se creen que es la verdad.
Me decía una vez alguien, pero Lacan, qué ganas de cambiar los términos y de transformar las palabras todo el tiempo, nos vuelve locos. Lacan estaba completamente desentendido de la didáctica y la pedagogía. La prueba está que de un seminario a otro, Lacan nunca explica el anterior, no dice ahora hacemos un proceso y de esta vuelta viene esta, nunca. Porque no le satisface lo que hizo en el 7, va al 8, y como el 8 no lo satisface, va al 9. Porque no pasaba rápido por arriba de las cosas, no pasamos. Casi todos. Entonces no pasaba por arriba. Entonces generaba nuevos términos porque se ajustaban mejor. Hay un caso, por ejemplo, su pasaje de la topología de superficies a la topología borromeana. ¿Qué fue? Un gusto de Lacan por complicar las cosas. Porque es muy fácil sustancializar la otra realidad, darle sentido. Entonces uno puede tomar el sueño padre no ves que hago y hacer todo tipo de cuentos. No, lo dijo por esto, capaz que pasó esto. No. Padre no ves que hago. Es eso, padre no ves que hago. Pensado por el padre. Por el padre. Y al padre la muerte del hijo se le presenta entre el sueño y el despertar, porque vio un reflejo, y al padre ese reflejo del incendio que había en el cuarto donde estaba el hijo muerto, se le convierte en un sueño. ¿Qué es un sueño? Algo que toma cuerpo, pero no se lo puede sustantificar de ninguna manera. Y esta es la gran cuestión del psicoanálisis, que lo que toma cuerpo, cuerpo de sueño, cuerpo de representación, cuerpo de imagen, no entra en el lenguaje común. ¿Qué lectura hacemos de todo eso? Bueno, por eso estudiamos a Lacan, por eso leemos los seminarios, porque lo que Lacan va enseñando, nos va enseñando es a leer. En este seminario nos va a enseñar a leer, por ejemplo, los 4 conceptos, que se diluyen, que se van topologizando, evidentemente. ¿Qué quiere decir la topología de superficies? Que el sujeto, el fantasma, el objeto A, el falo, no se pueden poner en el plano, no se entiende nada. Mientras las personas están en el discurso común, todo eso no toma cuerpo jamás. Y hay miles de análisis así, que no se despegan de los sentidos comunes, de las verdades, que además hay. ¿Cómo que no va a haber verdades? Cuando uno habla y se dedica a hablar y está el analista al lado que a uno le explica y le dice y la vida va mejorando y todo está muy bien, estoy cansada de escucharlo. No, con ese análisis yo estaba mucho mejor, muy bien, y la verdad nunca pensé que me iba a tener que volver a analizar, porque eso dura un tiempo. Entonces, esta es la desesperación de Lacan. ¿Qué tocamos de real? Por eso decía, real. Bueno, entre cada uno de nosotros, entre cuello y carne, está el fantasma. ¿Qué quiere decir el fantasma? Todo lo que le pasa a un sujeto desde que entra al lenguaje, que no puede incluir en el lenguaje. Así de simple. Pero justamente entra al lenguaje porque se ha expulsado del campo del lenguaje, se ha tranquilizado el campo del lenguaje, se ha domesticado el campo del lenguaje, mandando todo lo perturbador afuera. ¿Qué es lo perturbador? Lo que
lo excluido del campo del lenguaje, lo que no se ve bien, lo que no se debe decir, lo que no se debe mostrar, lo que no se debe pensar, depende en qué contexto cada uno es hablado. Somos hablados con el lenguaje de todos los días, cotidiano. Ahí está la nodriza por asar la madre, metiendo cosas en la oreja, pero todo aquello que fue causa de goce, es decir, todo lo que afectó al cuerpo, que debió ser expulsado del campo del lenguaje. Campo del lenguaje articulado, como dice la canalla, el preconsciente, la sintaxis, el niñito aprende a hablar, va a la escuela, todo va muy bien. Salvo que ese objeto no es ningún objeto de nada, no es un objeto de la realidad, no es representable. Es lo que de eso se representa cada uno. Yo puedo representarme en lo que sea, pero lo que me represento determina que yo veo algo y tengo un ataque de pánico. Ahí quedó tocado mi goce, esa exterioridad quedó tocada. Porque el vecino de al lado no tuvo ningún ataque de pánico, no pasaba nada. Pero entonces, condición de estar en el lenguaje a la manera neurótica, no el neurótico que se hace cargo de sus síntomas, el neurótico común, el que cree en el otro, el que entra en la cuestión de la demanda y el deseo todo el tiempo. Es la vida normal, es la vida común, la normalidad de la que podemos hablar, inexistente, porque cada uno tiene un mundo particular, suyo. Porque en ese mundo particular el lenguaje está animado de presencias. ¿Qué presencias? No se pueden sustantivizar, pero son la verdadera realidad. ¿Por qué estoy acá y me siento bien? O porque alguien está en un lugar y se siente mal y se tiene que ir. Y nadie lo entiende. Porque hay quienes no se pueden subir a un barco o a un avión o a un helicóptero. Porque el objeto A pertenece a esa condición, a la condición puramente fantasmática. Es decir, eso excluido del lenguaje, en cada uno toma cuerpo fantasmático, es decir, cuerpo de goce. Interviene en el cuerpo erógeno. La realidad sexual del inconsciente quiere decir eso, que lo más excluido del campo de la realidad es la sexualidad. Lo que pretende estar más pautado, más constreñido, más... Ahora no, ahora parece que está todo suelto. Sin embargo, para cada sujeto está lo que no está suelto. Si alguien así se ve encaminado a todas las noches vestirse de mujer, ¿eso es una elección libre? No. Cada uno tira de su cosa y la cosa tira de cada uno. Y entonces podemos pensar la Tijé por fuera del análisis como encuentro. ¿Cómo sabemos que es bueno o malo? Este joven que se traviste cada noche, ¿cuál es su modo de gozar de eso? Puede ser un padecimiento, puede ser una alegría, puede ser una culpa, puede ser un desastre en la relación con su padre, lo que sea, nunca sabemos nada. Nunca sabemos nada. Es la verdadera realidad, solo puede presentarse sin sustantificarse en un análisis. El otro día una colega me preguntaba, ¿pero todo es goce para el psicoanálisis? Sí, pero estamos dentro de un campo, del campo del psicoanálisis.
La dificultad de esta clase y de todo este seminario es que Lacan todo el tiempo abre la mirada, no está hablando de la práctica analítica. La prueba está en esta clase cuando aparece algo tan fantástico como el comentario de Merleau-Ponty, Lacan comentando a Merleau-Ponty, Lacan comentando a Calois, Lacan hablando de la joven parca. De eso vamos a hablar la próxima vez. Hoy no la voy a tomar. Es decir, Lacan está intentando decir que esta realidad, la verdadera realidad, es la que no percibe el que supone ajustarse a la percepción, a una idea del sujeto que se dirige a un objeto de conocimiento. Van a ver qué interesante ahora con Merleau-Ponty. Bueno, voy a hacer una aclaración. A mí me causan mucho estas clases, me hacen trabajar, entonces esto se parece menos a una clase cada vez. Y me han salvado algunas preguntas que me han hecho. Porque cuando ustedes me escriben y me ponen una pregunta, el otro día Mariana me dice, ¿usted se pasó de largo la significancia? Está mencionada 2 veces en las clases anteriores. Qué bien que me lo dijo, porque yo efectivamente no quería tocar eso, porque he trabajado eso en el seminario 20. Acá, al pasar, ¿qué puede decir de la significancia Lacan? No lo despliega, no lo desarrolla, porque él está en su embrollo con lo real, pero ya ve eso. ¿Qué es la significancia? Voy a decirles lo que dice, tengo un papelito, en el seminario 20, aún en la página 153. Porque no vale la pena. Eso está dicho ahí, simplemente. En la página 153 del seminario 20, dice Lacan, para todo ser que habla, la causa de su deseo, y usa esta palabra, la causa de su deseo, el objeto A. Ahora vamos a hablar más de eso. La causa de su deseo es equivalente a su ser, a su división de deseo, a su división de sujeto. La causa de su deseo es equivalente a su división de sujeto. Eso es lo que estamos hablando. Estamos todos divididos. Podemos no querer enterarnos. Podemos decir, qué raro lo que me pasa a mí, pero bueno, o le pasaba lo mismo a mi mamá, o cosas raras, o así somos. Hay mil maneras de hablar de la verdadera realidad, pateándola para afuera, en el sentido de que eso no genere ninguna pregunta. Acá, para Lacan, el lenguaje se ha hecho pregunta. La pérdida con respecto al lenguaje se ha hecho pregunta. Freud se ha hecho pregunta. La realidad sexual se ha hecho pregunta. Estamos en ese momento fabuloso de Lacan. Entonces, dice en el seminario aún, del goce de la significancia, y aquí con esto se los voy a entregar, del goce de la significancia provienen y provinieron los discursos del amor. Eso es la significancia. Lo que en el lenguaje resuena de la verdadera realidad. Eso es la significancia. En el campo del lenguaje nunca hablamos sino haciendo resonar el goce. Esa cosa que tira de nosotros y de la que nosotros tiramos. Tiramos de ahí, nos tironean de ahí. Entonces digo, del goce de la significancia provienen y provinieron antes los discursos del amor. Y Lacan ahí se pone a hablar de los neoplatónicos, que habían descubierto a Dios como uno, pero ese uno les despertaba una adoración impresionante, lo sustantificaban al uno. Es decir, el lenguaje está listo para sustantivizar todos los fenómenos que nosotros llamamos la verdadera realidad. El lenguaje está listo para hacer sustancia de todo.
Ah, lo que a vos te pasa es esto, sí, a mi tía le pasó igual. Se sustantifica todo. ¿Por qué se sustantifica? Porque estamos en el orden de la representación. Bien, quiero avanzar. Esta clase, y vuelvo a decirles que sé que pierdo mucho hablando de esta manera, pero también sé que ganamos todos mucho. Y les voy a decir por qué ahora cuando les hablé de Merleau-Ponty, ¿no? Cómo uno puede estar en el mundo sin que lo toque nada. Uno puede estar en los discursos, bibliotecas llenas. Conozco gente llena de libros, de exámenes y de títulos, que no saben nada de sí y que la infelicidad que tienen puede ser muy grande. Puede no, pueden haberse satisfecho con eso. Pero también pueden no estar satisfechos con eso. Pueden estar quietos. Siempre quieren más. Quizá con más conocimiento, quizá con más éxitos, estarían mejor. No es muy seguro. Bien. Esta clase empieza, hay 2 o 3 tesoros que les quiero pasar de la clase. Y les decía, no lo terminé de decir, que la ayuda que me prestan los que me preguntan es que por ahí, si yo me salteo un pedazo de la clase, me ponen, me escriben. Y yo justo quería, vi esto y usted no lo nombró. Ah, estaría buenísimo. Para mí sería fantástico. Ya me ha sucedido con la significancia. Gracias a Mariana, yo ahora por lo menos les puedo pasar algo de eso. Y otros, todos los que me escribieron. Martín me escribió un poema, orillando, bordeando la verdadera realidad. Es que la palabra poética es la que bordea muy bien la otra realidad. El poeta es el que tiene una sensibilidad que no se va a colmar nunca con los sentidos comunes. María Magdalena es poeta, ha publicado varios libros de poesía ya, María. Entonces, el poeta tiene una función extraordinaria en nuestra sociedad hoy. O también Cecilia, que me dice cómo es la práctica actual con los artilugios. Bueno, ya he dicho algo de eso, de lo que a mí me parece. Entonces, así ustedes van permitiéndome a mí este modo de transmisión, que es el mío. Bueno, voy a ver si sigo un poquito la clase. Volvimos a la Tigé y al automatón. Creo que el automatón, dice Lacan acá, la estructura en red del significante asegura los retornos. Les vuelvo a repetir, ya lo dijimos muchas veces, pónganse a escuchar a su amigo o a su tía y todos estamos como dentro de ese automatón. No es que sepa lo que va a decir, sé de los retornos. Muy bien. Después, Lacan habla de la identidad de percepción. Si yo digo que la verdadera realidad es ese sueño, es porque nadie le tuvo que explicar a ese padre que había soñado. Ese padre queda atravesado por ese sueño propio. No sé qué le pasó, pero si este sueño corrió tantos años, es porque es un sueño que seguramente no dejó a ese padre como antes. Ya ese sueño algo pasó en el sentido de la verdadera realidad que toma cuerpo sin sustancializarse. Bien, entonces,
El objeto A, cuando hablamos de Tigé, hay una frase de Calois que me pareció que habla de la Tigé en el sentido de la repetición de una manera genial, porque Calois no era psicoanalista, no le gustaba el psicoanálisis, porque decía que afirmaba cosas que no demostraba. La idea de muchos intelectuales. El psicoanálisis, este hombre es de la época de Leiris, de los surrealistas, fue un surrealista, tiempo, y tiene esta frase, dice, habla del terror al desencadenamiento fatal de un reflejo implacable. Eso sería la Tigé, que ya no es automatón. Algo irrumpe, desencadenamiento fatal de un reflejo implacable. Recuerdo un paciente que sistemáticamente destrozaba las parejas. Se desencadenaba algo, pero digo uno, pero la práctica analítica está permanentemente frente a eso que causa desesperación en el paciente. Otra vez, eso, yo reservaría el término Tigé a eso, a un encuentro con lo real del fantasma. ¿Qué quiere decir lo real del fantasma? Miren, por ahora y hasta nuevo aviso, lo real es lo que toca el cuerpo y es absolutamente irrepresentable. Irrepresentable absolutamente. Ya al decir real, le estamos poniendo un tapón, porque lo real es aquello que nos toca. Un sueño, justamente, tramita eso que no sabemos. ¿Qué es el goce del cuerpo? Eso es todo. Lo real no se puede nombrar, es lo imposible de decir, es lo imposible de pensar en términos del lenguaje articulado. Lo real es absolutamente irrepresentable, pero al mismo tiempo es lo que no cesa de no golpear. Y eso es lo que marca un análisis. Si uno se fue a analizar bajo el golpe del fantasma, y realmente se analiza, se va a encontrar un día, dice Lacan, no son tantos los que tienen ganas de hacer ese recorrido, pero se va a encontrar un día que eso es un resto. Y cuando se presente eso no va a tener el carácter de un desencadenamiento fatal, de un reflejo implacable. No. Cuando eso se presenta, el analizado, porque eso se presenta, eso no cesa de no escribirse. Pero alguien que recorrió su análisis dice, bien, se las va a arreglar con eso. Se va a arreglar con eso. Eso vuelve, pero se las va a arreglar con eso. Los goces nefastos han cedido lugar a otros goces. Una paciente me dijo el otro día, fue extraordinario, que me dice, yo pensaba, tenía miedo del análisis, porque pensaba que tenía que, no sé, que tenía que cambiar un montón de cosas para después otra. No, dice ahora, como es una señora que teje muy bien, me dijo, ahora yo ya sé que mientras yo deshago un tejido, con la lana de que voy sacando voy tejiendo el otro. Sencilla metáfora. Muy tranquila quedó con eso. Se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, que mientras destejíamos por acá, tejíamos por allá. Y eso es la práctica analítica. Entonces, bien. Lacan dice acá, fundar la repetición en su esquicia. Y ahí introduce Lacan la nueva palabra, esquicia. Acá tengo que verla ahora. La esquicia. Ya les puse en el papelito que les mandé, la esquicia es una rajadura. Es una palabra griega. Una rajadura. Bien. División. Esquicia. Y entonces dice,
que justamente la verdadera realidad es el efecto de una esquicia. Nadie sabe por qué le agarró un ataque de pánico justo ahí. No lo sabemos. ¿O por qué tiene que dormir con la luz prendida? No. Entonces, esa es la esquicia. Vivimos acá y nos hablan por allá, nos empujan por allá, y esa es la esquicia que el analista tiene que hacer sensible. El analista tiene que ir dando a entender que esa historia que se cuenta, ir extrayendo de la historia que se cuenta ciertos elementos que están condenados por la esquicia a estar en otra parte. En otra parte que yo, por supuesto. Porque el yo quiere saber todo el tiempo. A veces es muy difícil cuando alguien viene a vernos. Porque dicen, ya sé, ya sé, ya sé. No, no, ¿cómo hacerles convencerlos de que no saben nada? Bueno, son muchas pequeñas operaciones que van haciendo. Haciéndoles sentir que eso que queréis saber no lo sabe. Porque si supiera todo eso, no vendría a verme tan afectado por la repetición, precisamente. El síntoma insiste y se repite. Bueno, entonces Lacan dice, lo facticio, saben que esas palabras que usa Lacan, yo después voy al texto francés, factice, la misma palabra, se protegió muy bien el traductor, no hizo más que repetir la palabra en francés, porque tampoco entendió de qué hablaba. Entonces, ¿qué es facticio? Lo que efectivamente sucede. Ese sueño padre no deseado es lo facticio. Ese ataque de pánico es lo facticio. Lo que toma cuerpo sin poder sustancializarse. Precisamente. Son cosas que se vuelven tan simples cuando uno las lee. Entonces, Lacan dice que le viene muy bien, menciona por ahí la escena primaria. Es una de las posibilidades que si un niño sorprende, y sucede muchas veces, que hay un impacto de goce, pescar a los padres teniendo sexo. Pero hay muchos impactos de goce posibles, miles. El otro día cuando les decía el destete, que el niño se pierde pecho, no pierde a la madre, se lleva un pedazo de la madre, es eso lo que perdió, el pedazo. Lo mismo cuando nace el hermano, que el otro día me olvidé, es la segunda, me acordé después, la segunda de las pérdidas, nace un hermano. ¿Qué puede pasar? Y pasan cosas enormes cuando un niño se ve ante ese otro. Siempre presten atención cuando les cuentan las historias familiares. Un varón le nace a una niña, un hermano varón le nace a una niña, que tiene 4 años y cuando le nace un varón. Nunca va a ser sin consecuencias eso. Vamos a poner lo contrario, cuando nace una niña y ahí está el varón. Todo esto está en el campo fantasmático, freudiano. Todo eso se puede alcanzar leyendo a Freud. Pero, digo, ahí tenemos las pérdidas, después darse cuenta de que la mamá es del papá, supuestamente. Son los tiempos, lo que podemos resumir es decir que hay una serie de pérdidas. Y dice Lacan en Posición del Inconsciente, que es un texto muy, muy difícil, para mí al menos lo es, que se supone que es el texto que Lacan escribe después del seminario 11, como corresponde, su seminario, que para el mismo Lacan era muy complicado, entonces es de Posición del Inconsciente, pero a mí me permitió
por insistente, descubrir una frasecita chiquita, donde Lacan dice que de todas esas pérdidas lo que cuenta es lo que se fantasmatiza, lo que de eso se representó el sujeto como medio de goce. Eso es. Entonces, ¿qué es el fantasma? Las representaciones que un sujeto se fue haciendo de sus instantes acontecimientos de goce. Eso es el fantasma. ¿Y cómo lo escribe Lacan? Sujeto dividido, losange, A. Quiere decir, ese losange, que eso es un rombito que tiene una lectura lógico-matemática, quiere decir todas las relaciones posibles entre un sujeto dividido y ese objeto, que no es ningún objeto, su goce, sus objetos de goce. Anal, oral, invocante, la mirada y la voz, escópico e invocante. Y entonces Lacan ahora va a atajar por el objeto a mirada, va a empezar por ahí. Pero no porque no haya ya hecho su trabajo. Estamos en el seminario 11, de un Lacan, que no se detiene jamás. Pasa, 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 por eso dijo, me la paso haciendo el pase. Ese es el pase de Lacan. El compromiso no. El deseo de Lacan de darle al psicoanálisis una posibilidad en el mundo actual. Esa es la obsesión de Lacan. Lacan en el 64 está rodeado de científicos, la nueva física nuclear, la escuela de sociología, todo lo nuevo, el auge de la filosofía, el surrealismo. Y Lacan tiene que rescatar, tiene que darle no solo forma, sino sustento lógico. Y va a tener que ser lógico-matemático para que el psicoanálisis exista, simplemente. Sobre esto yo diría tantas cosas, porque el psicoanálisis en el mundo es muy poquitito. En los lugares donde hay mucho mito, en Oriente, en otros lugares, el psicoanálisis no tiene mucha cabida, porque por esto mismo, por los desarrollos de Lacan, hablo de Lacan. Freud es otra cosa, es más aceptado. Mitos freudianos son tan mal entendidos como bien recibidos. Pero digo, Lacan le da al psicoanálisis esa andadura que él quiere, incuestionable, que quiere. Por eso se mete por el campo de la matemática, de la lógica más moderna. Por eso se mete por ahí, no es porque sí, por el gusto de la complicación. Pero resulta que a medida que él al psicoanálisis lo va situando de esta manera, se transforma en la práctica, porque se transforma en la cultura. Nada que ver la sociedad freudiana con la de Lacan, con la nuestra. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a ver. Lo que pasa en Argentina con el psicoanálisis no tiene comparación, y esto tiene causa. Tema sobre el cual hoy no me voy a tentar, hace 20 años que estoy tentada. Bueno, entonces, Lacan dice, voy a empezar con Merleau-Ponty. Idea, ¿por qué empieza? Primero porque Merleau-Ponty es su amigo, porque está dando una vuelta enorme en la filosofía de Occidente, porque está diciendo cosas que a Lacan le hacen aparecer, eran amigos, hablaban, pero uno era filósofo, el otro era psicoanalista. Pero Merleau-Ponty se muere en este año, el año del seminario 11, se muere muy joven de un infarto. Y tenemos la obra, hasta ese momento, gracias a Claude Lefort, que era un discípulo, que había atesorado toda la enseñanza de Merleau-Ponty, que Lacan ahí en el seminario le agradece a Claude Lefort. Entonces, voy a trabajar un poquito con unas notas que yo escribí en algún momento sobre esto. Merleau-Ponty decía que teníamos que recuperar nuestra experiencia del mundo.
Si alguien tiene en su biblioteca la fenomenología de la percepción o lo visible y lo invisible, hay un movimiento de un texto al otro. Pero si ustedes toman lo visible y lo invisible, se van a sorprender muchísimo. Es un lenguaje filosófico que bordea lo poético, pero que se acerca absolutamente, y eso dice Lacan, si hubiera vivido Merleau-Ponty, se hubiera acercado muchísimo al psicoanálisis. ¿Por qué? Entonces, Merleau-Ponty dice que su idea era recuperar nuestra experiencia del mundo. ¿Por qué recuperar nuestra experiencia del mundo? Porque él dice que el principio de la percepción está en el ojo. Es decir, si tengo visión, porque el tema de las personas que no tienen visión no lo voy a tocar, pero es toda una cuestión. ¿Cómo se suple eso? Pero hoy voy a hablar de los que, como habla Merleau-Ponty, de los que vemos. El común de los mortales tiene sus ojos funcionando. Entonces, dice Merleau-Ponty que yo creo que él habla en la fenomenología de la percepción de que cuando vemos, lo que le llama la atención es que está todo el cuerpo involucrado. Es decir, en el ejercicio de los ojos está el ejercicio del cuerpo. Él dice, están los músculos, el cerebro, está todo en movimiento. Es un campo de investigación enorme el del ojo, sobre todo el ojo en relación con la mirada. Es un campo, la filosofía, el trabajo sobre la percepción, es un trabajo difícil. Tiene que hacerlo alguien que se dedique a eso, que quiera hacerlo. Pero es una complejidad enorme. Entonces acá yo me voy a limitar a esto, al filósofo. Y entonces Merleau-Ponty dice que tengo en la percepción la cosa misma, no una representación. Y yo me acordaba de cuando leímos a Kant las magnitudes negativas. Cuando dice Kant, formalicemos todo lo que queramos, pero resulta que para saber que hay realidad me tengo que caer y golpearme para sentir mi cuerpo. Merleau-Ponty está diciendo otra cosa, pero está diciendo que tengo una percepción de la cosa misma, no una representación. Algo está ante mi mirada, tiene una relación singular con mis ojos y con mi cuerpo. Este ojos está incluido en el cuerpo. Y estos ojos son llevados, dirá Lacan, a la mancha, al punto típico, sin saber. Pero eso está por todas partes. El asunto es que la filosofía no se enteraba de esto. La filosofía no se enteraba, entonces dice, en lo visible, lo invisible, dice, si vamos por el lado de la comprensión intelectual del mundo, vamos directamente a la nada. Directamente a la nada. Eso no se anuda a nada. Yo puedo, lo que les dije antes, leer una biblioteca entera sin tener una mínima experiencia del mundo, pero ¿qué es mi mundo? Porque dice Merleau-Ponty, yo no puedo captar el mundo. Ridículo pensarlo. ¿Qué es lo que tomo de lo que tengo alrededor? Tomo aquello que entró por mi oído. Tomo aquello de mi relación con el lenguaje que me es posible. Yo estaba leyendo un poco ayer, dice, voy a leer un pedacito. Esa no es la cosa, dice, si nos desviamos por el camino de los atributos, lo que decimos siempre, el verbo ser, esto es, esto es, esto es, esto no es, aquello es. Si nos desviamos por el camino de los atributos,
amenazamos a las cosas con no reconocerlas. No sabremos nada de las cosas. Y entonces dice, la experiencia no se anudaría en nada, el espectador desviaría su mirada del espectáculo, confrontando la experiencia con la posibilidad de la nada. Si yo quiero formalizar, intelectualizar todo, me separo de una experiencia del mundo. Y además, es verdad, no estoy mirando el espectáculo del mundo, estoy mirando las palabras que hablan del mundo. Porque cuando miro el espectáculo del mundo, todavía tengo el espectáculo del mundo. Pero resulta que no, resulta que yo creo que con más conocimiento tendré más cercanía con la realidad. Bueno, esto es una cosa ya antigua, porque se podrían ya comentar muchísimas cosas más, pero lo que interesa acá es lo que dice Lacan. Entonces dice Lacan que Merleau-Ponty ha hecho un verdadero vuelco ontológico. Este vuelco ontológico es recuperar la experiencia del mundo por una fe perceptiva. Pero, ¿qué es esa fe perceptiva para el psicoanálisis? Si el inconsciente está entre cuero y carne, entre percepción y conciencia, cuando llego a la conciencia, ya percibí antes. Ya estoy detrás de lo que percibo. Ya estoy fuera de cualquier objetividad. El inconsciente entre cuero y carne, entre percepción y conciencia, entre percepción y conciencia, yo ya percibo, la conciencia percibe con aquello que puede percibir. Y resulta que justo ahí, entre cuero y carne, entre percepción y conciencia, ¿qué pone Lacan? Pone el fantasma. ¿Por qué digo que pone el fantasma? Porque pone la relación al otro. ¿Y de dónde se forman los fantasmas? De todo lo que se excluye, de lo no dicho y de lo no sabido, del campo de la demanda y el deseo. Un niño viene de estos encuentros la percepción, Lacan ha trabajado todas estas cosas, ¿no? Pero digo, ¿qué percibe un infante? Va percibiendo. Primero percibirá que lo tocan, que lo acarician o que lo golpean. Y ahora que digo esto, es mi gran oportunidad para una cosa que trato de traer cada vez, pero nunca le encuentro el lugar, ahora la encontré. Tienen un lugar en el proyecto de una psicología para neurólogos de Freud. Un lugar donde habla del primer otro. No tengo la cita acá, pero lo pueden buscar. El primer otro, el Nebenmensch, el prójimo, ni siquiera le llama otro mayúscula, nada. Es el que está ahí al lado del niño recién nacido, porque si no hay alguien al lado del recién nacido, se muere, tan simple como eso. Entonces, alguien, vamos a suponer que en todos los casos, que no es así, alguien recibe al recién nacido. Este texto de Freud, creo que lo he comentado todos los años de seminario, porque me parece extraordinario. Entonces, dice, el primer otro, dice Freud, es el primer objeto. ¿Por qué le llama objeto Freud? Porque justamente algo que se va a buscar es el objeto. Algo que voy a buscar es el objeto. Entonces, que no hace falta ni que sea visible. Se puede buscar objetos que no existen. Mediante unos artilugios con el lenguaje, obviamente. Por ejemplo, busco el amor de mi vida. Por ejemplo, son objetos que no existen, pero se buscan. Entonces, Freud dice que el primer otro es el primer satisfaciente, objeto satisfaciente, primer objeto auxiliar, claro, y el primer objeto hostil. Y a mí me encanta pensar la primera vez que un bebé, que un infans,
no habla. Un bebé pequeñito, la primera vez que tiene la experiencia de la hostilidad del otro. ¿Cuándo es la experiencia de la hostilidad del otro? Hay una manera muy simple de verlo. Esto se puede realizar de mil maneras. Lo facticio no lo sabemos. Lo que efectivamente pasó no lo sabemos. Pero sabemos que el otro no puede ser todo el tiempo satisfaciente y complaciente y auxiliar. Vamos a suponer que hay un momento de extrema necesidad del bebé, hambre, incomodidad, dolor, lo que quieran, y el otro no aparece. Suficiente. Ahí se presenta la hostilidad del otro. Ese es un momento pánico. Levinas ha hablado de eso. Lacan también. ¿Qué pasa en ese momento? No quiero complicarlo, pero cuando Lacan en el año 75 se ponga a hablar del escabel, dice que el escabel empieza antes de que haya ningún sujeto. En este momento, esa es mi manera de leerlo. Está en mis libros. ¿Qué pasa en ese momento? Que el niño tiene que dar una respuesta. El otro desapareció. ¿Qué hace cada bebé? Es muy loco esto, pero es así. ¿Qué hace en el momento pánico del abismo, del agujero, donde el otro no está, no responde? Y lo cierto es que hace algo. Lo cierto es que hace algo. O llora como un marrano, o se duerme, o no sabemos. Pero lo cierto es que algo le pasa en el agujero del otro. Y Freud hace la genialidad más grande que se pueda imaginar, porque de ahí sale el seminario de Lacan de la ética recién, el 7, y entonces Freud dice, lo que sucede ahí es que se constituyen dos lugares, A y B. Resulta que del lado A continúa la relación al prójimo, al otro que se va haciendo gran otro, poco a poco, ¿no? El otro de la primera dependencia, el otro de la primera autoridad, eso va a ir sucediendo. Pero, dice Freud, hay una parte que queda enchufada al otro, donde se nutre de las identificaciones que necesita. Qué linda manito, le dice la mamá, y el nene hace así. Y va siendo llevado a una serie de identificaciones. Pero dice Freud, queda la parte B, dice, ahí hay una cosa que no se puede nombrar. Ahí hay una cosa que justamente es la libertad del sujeto, porque en ese lugar de esa cosa agujero, en ese lugar, este niño se la va a tener que arreglar para poner algo. Eso, dice Freud, es das Ding, que en alemán quiere decir la cosa. Se escribe con mayúscula el sustantivo en alemán. Das Ding. Dice, algo del orden de una cosa queda ahí marcado. Genialidad de Freud. Ya localizó ahí la primera marca. Pero esa marca es separadora, es un separador. Por eso Lacan en el seminario 20 dice, el odio era antes que el amor. Porque sin esta separación del odio al otro hostil, el sujeto no tendría ninguna entidad, ninguna libertad. Y de ahí sale el sujeto que busca su objeto causa de deseo. Este es el sujeto que va a irrumpir en la cadena. Porque está buscando algo que no está escrito por el otro. Y es del solo. Y hay gente que cierra eso, para siempre. El analizante no lo cierra, lo sigue, lo busca, funciona. Por eso a mí siempre digo, el privilegio del analizante es algo extraordinario. Haber podido pescar esa vía de encuentro con uno, con ninguna otra cosa. Bueno, les quería decir esto y me parece que entra muy bien
en este lugar, donde tenemos que desengañarnos de la percepción por medio del lenguaje articulado. Creer que es ahí donde uno ordena la percepción. No, la percepción no viene de ahí. Yo anoté acá algo muy interesante. Les recomiendo un texto de Jacques-Alain Miller. Es cortito. Está en Matemas 1. Yo ya les dije que cuando arranqué a leer a Miller, esos textos fueron para mí algo realmente orientador. Entonces, ahí hay un pequeño texto, los que vienen a mi seminario lo conocen porque siempre les digo que lo lean, se llama Mostración en Prémontré. Mostración en Prémontré. Está en Matemas 1 al final, página 169. Y entonces, ahí tienen una lectura muy bien hecha por Miller de cómo todo el campo de la realidad se sostiene del marco del fantasma. Ya les dije que hay fantasmas que enferman mucho y otros fantasmas que acompañan la vida, eso ya está claro. Pero digo, eso es el marco de la realidad. Es un pequeño sistema de creencia donde los goces están organizados de tal manera que yo tengo un mundo. Ya está. Con eso que salió del campo de la realidad, porque el lenguaje común y la vida social y la vida de familia y las creencias y las buenas costumbres no admiten o desconocen, quedan afuera. Ese agujero es la vida del sujeto. Cuando eso entra en la vida y es aceptado, es admitido, se vive mejor. Piensen lo que son estas personas cuadradas, que las cosas son, que están encajadas en una absoluta fijeza. Qué vida corta, qué poca vida. En cambio, está, eso es el goce femenino. Alguien me pregunta todo el tiempo, todo el tiempo me preguntan por el goce femenino. Se lo puedo resumir. El goce femenino es dejar pasar por el lenguaje articulado las chifladuras de cada uno. Eso es el goce femenino, no es de las mujeres. Es el goce donde uno se permite transgredir el lenguaje, transgredir las prescripciones, transgredir las enseñanzas, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. Muchas veces el sujeto histérico dice, no, porque yo soy revolucionaria ya de alma. Quiero la libertad. ¿A qué precio? ¿Qué es la libertad? ¿De qué libertad estás hablando? Todas cosas que se pueden hablar. Entonces, quiero pasar, tengo un ratito, a decirles que que Miller dice ahí, que solo porque el objeto A está fuera del campo de la realidad, le da su marco, lo que te acabo de decir. Les da un marco. Y una flexibilidad. Porque cuando dicen cada uno con su tema, o cada loco con su tema, no es otra cosa que dejar pasar al campo de la realidad algo del fantasma. Algo posible. Porque después está el fantasma que prescribe cosas tales que el resultado es inhibición, síntoma y angustia, obviamente. Y para eso están los psicoanalistas. Cuando ese marco de la realidad presenta cosas insoportables. Y al resto de la gente más o menos se los acomoda. Incluso cuando hay gente que dice yo nací para sufrir. ¿Te gusta? ¿Estás seguro de que naciste para sufrir? ¿Qué problema? Está todo resuelto. Bueno, entonces, esto. Y por eso dice Miller que el fantasma, solamente digo esto, el fantasma, ¿por qué da marco a la realidad? Porque vela de dónde viene, disimula, recubre. Es decir, se presenta con los vestidos, ahora voy a hablar de Canois, con los vestidos y los oropeles, o las descripciones, o las frases, o las posiciones subjetivas que uno acomoda, con las que uno acomoda su vida. Hay personas tristes, alegres, el mundo. Entonces, dice, el fantasma hace de pantalla al mismo tiempo. Es decir, extraído todo esto
o que algo desde afuera se cuela delante de la pantalla del fantasma que va generando sus escenas. El fantasma genera las escenas. Este muchacho de que les hablé tenía que generar la escena de la ruptura. Tenía que producirlo. ¿De qué ruptura se trataba? Bueno, hay que analizarlo para saber eso. Bueno, las cosas de realidad habla, he escrito un poco sobre esto en mi libro La Psicología 3, Derrida habla de la nueva fe. ¿Cuál es la nueva fe? Esta. La nueva fe es que nos levantamos a la mañana y dependemos de millones de cosas de las cuales no sabemos nada. Nada. La otra noche Internet desapareció y ya está, después volvió. Pero digo, nosotros, esta es la nueva fe. Vivimos en sistemas que desconocemos por completo, de los cuales no sabemos nada, nos servimos hasta que ellos dejan de servirse de nosotros, y ya está, es así de simple.